Buenas noches. ¿Qué sería de muchos si no existiese el fútbol? ¿De qué hablaríamos? ¿A qué dedicaríamos los domingos? Un deporte convertido en religión que nos hace sufrir o nos sube al cielo, según el resultado final. La maldita crisis no respeta a ningún sector, tampoco el deporte rey. Esta semana hemos asistido a la consumación de un descenso que se veía venir y esperemos que no termine en la desaparición definitiva de un club histórico de la comunidad. Hablamos de la Cultural y Deportiva Leonesa. El impago de las nóminas y una millonaria deuda le ha llevado a la tercera división. Mientras, in extremis, el Palencia se ha salvado por la generosidad de dos de sus jugadores. La situación de los clubes de fútbol de Castilla y León está pasando el mismo calvario que otros equipos en el panorama nacional. Algunos han salido a flote con la llegada de un salvador en forma de jeque. Otros, como les acabamos de contar, están a punto de desaparecer. Hoy en Espacio Abierto queremos analizar por qué se ha llegado a esta situación e informar de lo que va a suceder en los próximos meses con los principales equipos de Castilla y León. Para buscar respuestas nos acompañan hoy aquí en esta mesa el presidente de la Federación de Castilla y León de Fútbol, Marcelino Mate. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Va a haber más sorpresas o con lo que hemos tenido ya se va a parar? ¿Vamos a tener más sustos? No, sorpresa ninguna. Todos sabemos cuál es la situación, no solamente de los equipos de fútbol, sino de la economía nacional, y al final tendrá que ocurrir lo que tenga que ocurrir, tanto con los equipos de fútbol como con otra multitud de empresas de las que hay en la comunidad y en todo el Estado español. O sea, que podemos hablar también como de empresas, es decir, que quien no esté puesto al día va a tener problemas. Está claro. Javier Baena es el presidente de la Cultural y Deportiva Leonesa. Muy buenas noches. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Sabemos que de momento la Cultural está en tercera. Ahora la pregunta es saber si va a ser viable o va a desaparecer. Bueno, nosotros vamos a hacer todo lo posible por intentar que el club permanezca en segunda B. Vamos a aprovecharnos de la situación caótica que se está viviendo y de las oportunidades que se nos están brindando, ¿no? con estas moratorias que están habiendo a fin de poder salvar el club. Y si no, pues vamos a hacer todo lo posible porque el club salga en tercera, ¿no? Es triste que un club que nació en el año 1923 desaparezca con esta crisis por una mala gestión y vamos a intentar hacerlo. A mi derecha se encuentra Iván Pelayo, que es jugador del Palencia. Es una de esas dos personas que acabo de anunciar que gracias a, no sé si a la generosidad o más bien a la valentía, ha evitado que el club descienda a tercera, como es el caso de la Cultural. Faltaban ahí unos 10.000 euros, lo habéis puesto de vuestro bolsillo para pagar a compañeros. Esto va a generar un ambiente bastante complicado en el club para la próxima temporada. Bueno, esperemos buenas que... Noches, buenas noches. Esperemos, y lo más importante es que el Palencia ha salido adelante y después de todo lo que ha pasado, tema de gente que ha tenido que poner dinero, pues bueno, más adelante se irá hablando y se irá quitando flecos. Porque hay jugadores que no van a estar la próxima temporada en el Palencia, pero hay otros que sí tienen contrato, ¿no? Que van a continuar. Sí, es de agradecer ante todo a los compañeros que nos siguen en el club, que han hecho que el club siga adelante, quitando las denuncias y no cobrando el 100% del contrato. Y bueno, luego ha habido un par de casos en los que han recibido la totalidad, pero ya te digo que el club tendrá que hablar con ellos y ver cómo está la situación. También nos acompaña Víctor Martín, que es el consejero delegado del Numancia. Muy buenas noches. Buenas noches. El Numancia se erige en estos momentos como un club modélico, habida cuenta de las situaciones que estamos viendo no solamente en Castilla y León, sino en el resto del territorio nacional. ¿Cuál es el secreto del Numancia? Bueno, la verdad que sí que he de agradecer que ese reconocimiento que en el ámbito general del fútbol español tiene el Club Deportivo Numancia, ¿no? Secretos hay varios, desde luego la presencia del mayor accionista de la entidad, que en momentos también críticos, como los que está pasando ahora el Palencia y la Cultural Leonesa, tuvo la generosidad y la responsabilidad, ¿no? de hacer frente a la problemática que se planteaba. Y luego, al margen de esto, pero sobre todo con esto, una política que no admite ningún tipo de duda, ¿no? Unas premisas que son innegociables y que nos han dado un excelente resultado, no solo desde el punto de vista de la gestión económica,
sino sobre todo en la gestión deportiva. No olvidemos que estamos en presencia de una sociedad anónima deportiva por razones legales, pero sobre todo somos un club deportivo. Entonces, afortunadamente nos ha acompañado el resultado deportivo a una gestión económica que por lo menos hace que el club esté ordenado. Volveremos a hablar del Numancia, pero antes de entrar en materia y de hablar con nuestros invitados en esa tertulia, queremos conocer con detalle en un informe cuál es la situación de los principales clubes de Castilla y León, también incluso algunos del panorama nacional que han pasado por situaciones críticas y algunos, como es el caso de la Cultural, han tenido que pagar con el descenso y esperemos que no sea con la desaparición. Aunque la crisis mundial ha golpeado de lleno empresas que parecían blindadas, el fútbol español sigue viviendo en su particular burbuja. Una deuda cercana a los 4.000 millones de euros y 10 clubes inmersos en pleno proceso concursal. El actual modelo resulta insostenible y lleva camino de derrumbarse como un castillo de naipes. Una sangría económica que curiosamente encabezan los dos gigantes de nuestro país, Real Madrid y Barcelona, con más de 600 y 500 millones de deuda respectivamente. El fútbol de Castilla y León no es ajeno a este escenario. Durante la temporada 2010-2011 se han sucedido los episodios de impagos, las denuncias de jugadores y, en último caso, el descenso administrativo. Con casi 88 años de historia, la Cultural leonesa ha protagonizado una lenta y cruel agonía. Desde el pasado mes de enero, cuando la plantilla amenazó con ir a la huelga después de 4 meses sin cobrar, se han sucedido los contactos y reuniones en busca de un salvador que abortara el fatal desenlace. El equipo respondió en el terreno de juego logrando la permanencia, pero no encontró respuesta en los despachos. Tras la espantada de José Luis Tamargo, ex agente de David Villa, Javier Baena se convertía en nuevo dueño del club el pasado 15 de abril. Su última maniobra para evitar la pérdida de categoría, el empresario pakistaní Tariq Soni, que aconsejado por sus asesores, decidió finalmente no invertir. El pasado jueves a las 12 del mediodía expiraba el plazo para que la Cultural reuniera los 477.000 euros que adeudaba a la plantilla. No hubo moratoria y tras 16 temporadas consecutivas en Segunda B, el club se ha ido a Tercera. Durante unas horas el Palencia también figuró en la lista de equipos descendidos por impagos. Fue necesaria la mediación del expresidente Alberto Villegas para desbloquear la situación con los jugadores y la dimisión en bloque de la Junta Directiva presidida por Ignacio de Fuentes para que el director general Óscar Mata aportara los 100.000 euros necesarios para hacer frente a una parte de la cantidad adeudada. Pero aún restaba un último conflicto. Paulino y Alejandro solo retirarían la denuncia previo pago del 100% de la deuda. Se hacía necesario más dinero y fueron los capitanes Iván Pelayo y Alberto Serrano quienes abonaron la cantidad necesaria antes de que expirase el plazo concedido por la AFE. Aunque existen otras fórmulas para salvaguardar la continuidad de un club de fútbol, una de las más impactantes la protagonizada hace 2 días por Carlos Suárez. En una maniobra arriesgada casi kamikaze, el presidente empleado del Real Valladolid se convertía en dueño absoluto de la entidad blanquivioleta al adquirir el 58,09% de las acciones. Una operación que supera los 4,5 millones de euros y por la que Suárez compromete todo su patrimonio. Todo ello para intentar reflotar a una institución con más de 30 millones de deuda y una voluntad inversora por parte de los anteriores propietarios. Pero en Castilla y León también encontramos uno de los modelos de gestión que más admiración despierta, el del Club Deportivo Numancia. Con un plan basado en el vestuario y la cantera y sin hacer grandes alardes económicos, la entidad que preside Francisco Rubio acumula 6 temporadas consecutivas presentando superávit. Otro dato que ensalza la política desarrollada por el Consejo de Administración, que es la de acumular 10 años sin recibir denuncias por impago de nóminas de ninguno de sus jugadores. Bueno, pues a grandes rasgos es el resumen de la situación de los principales clubes de Castilla y León. Bueno, cada equipo tiene una historia, no solamente de su trayectoria, sino de cómo se ha llegado a la situación que tienen actualmente. Presidente de la Federación de Fútbol de Castilla y León, ¿por qué se llega a esta situación tan complicada para la mayoría de los clubes? Bueno, fundamentalmente por mala gestión y también por la situación económica que tiene el país, ¿no? Al estar en esta situación económica en la que estamos, han descendido en mucho los patrocinios, han descendido también en mucho las ayudas institucionales e incluso el número de socios pues se ha reducido y los apoyos que puedes contar de la afición
no son los que se contaban en fechas anteriores, pero fundamentalmente por hacer previsiones demasiado optimistas para poder conseguir los objetivos económicos al final de temporada. A ver, se veía venir, pero no sé si se podría hacer algo aunque se vea venir. Pues se veía venir y se intuía, pero lo que no creíamos a lo mejor era aceptarlo, ¿no? Era una cosa que era muy fuerte, es decir, puede llegar el tema que un club con más de 80 años de historia desaparezca. Todos pensamos que al final aparecería, como ha aparecido en otras ocasiones, pero bueno, lo que ha dicho bien el presidente, estamos en una situación de crisis donde los ayuntamientos se las ven y se las desean para poder atender sus propios compromisos de pago con acreedores, proveedores, incluso el personal. Y claro, esto es una asociación deportiva y una mala gestión que ha dejado un club que actualmente debe 513.000 euros solo en mano de obra de este año, a personal, a trabajadores, ¿eh? Y claro, eso se hace harto difícil un proyecto para la próxima temporada cuando hay que pagar esos 500.000 euros que corresponden a un proyecto anterior, ¿no? Ahora hablamos, si hay alguna posible fórmula de última hora. ¿Usted cree que si quieren algunos se puede salir de la situación? Bueno, nosotros sí que hemos... No hablamos de una colecta, no hablamos de poner un número de cuenta ahora mismo aquí para que la gente... creo que hay casos de que habéis llamado a aficionados. He recibido llamadas de aficionados, alguno de ellos jubilado, incapacitado, que no puede viajar a ver al equipo, y que me ha dicho que tienen en su cuenta corriente 1.000 euros, 1.200 euros y que estaban dispuestos a donarlos a la Cultural si esto servía para que el club estuviera en Segunda B, ¿no? Aficionados además que no son de León, de la ciudad de León, viven en Sahagún, por ejemplo, ¿no? Que quiero de aquí mandarle un saludo porque es muy honrado y muy honorable lo que ha hecho. La Cultural y el Palencia, que en este sentido han ido parejos por la situación. Desde el punto de vista como jugador, yo no sé si se veía venir también que incluso, bueno, habéis salvado a última hora la categoría, pero que en los últimos meses la situación era complicada, ¿no? No sé qué tal, encima se jugaba con esa situación de impagos, ¿no? Sí, la verdad, como bien dices, es que la situación del Palencia era crítica. Lo hemos visto muy de cerca hasta últimas horas de la madrugada del día 30 para conseguir pagar pues, a todos los jugadores, y gracias a la afición que se ha volcado, que hemos conseguido más de 1.000 socios en cuestión de días, a gente externa al club que se ha involucrado, llámese el caso Alberto Villegas, Crespo y Eduardo Moreno, y mediante la persona que seguía en el club, llamado Oscar Mata, que ha seguido poniendo dinero y ha querido sacar esto adelante, pues con la colaboración al final de los jugadores hemos conseguido sacarlo adelante, y esperemos que este año pues sea todo mucho más tranquilo. Aquí se ha sacado ya, creo que en un par de ocasiones, las instituciones, la situación de crisis que soportan ahora mismo. No solamente las empresas, también la están soportando las instituciones. Hablamos de ayuntamientos, hablamos de Diputación. No se les puede culpar ahora mismo a las instituciones que hayan rebajado la cuantía. ¿El Numancia qué dependencia tiene de las instituciones, del ayuntamiento y de la Diputación? Bueno, relativa. Estamos agradecidos a ambas instituciones. La Diputación Provincial sí que tenemos un convenio, y es un convenio que para nosotros es importante, es un convenio que además en relación con el propio presupuesto de la Diputación yo creo que es de agradecer, y el Ayuntamiento también tenemos otro convenio, pero es un convenio de carácter finalista, puesto que el campo, siendo municipal, lo paga el Club Deportivo Numancia. Entonces, bueno, pues aquella subvención que viene vía convenio va destinada a financiar el campo. Quiero decir que desde parte del Ayuntamiento la percepción que recibe el Club Deportivo Numancia no es para financiar pues las nóminas de los jugadores, sino que es para pagar un campo municipal, un campo que estamos muy orgullosos porque es un campo muy coqueto, es un campo adecuado al tamaño de la afición y de la ciudad de Soria, pero eso es lo que tenemos. Yo, en relación con las instituciones, si me permites, quiero hacer una reflexión. Creo que el fútbol no debe percibir ningún tipo de ayuda institucional, pero lo que sobre todo creo es que lo que no debe haber es competencia desleal. Y me voy a intentar explicar. Todos moros o todos cristianos. Es decir, lo que no puede ser es que determinadas comunidades autónomas, determinados ayuntamientos, determinadas diputaciones financien a determinados equipos que compiten con uno y otras no. Nuestra comunidad autónoma en ese sentido no es de las más generosas. Hay que decir que había o hay un programa
dentro de la Consejería de Cultura, que lleva 4 o 5 años, pero llevamos ya 2 años con reducciones muy significativas. Y esto hace que determinados equipos, los de segunda B, por ejemplo, sea esa una fuente, pues no voy a decir importante, pero sí que ayuda, ¿no? Y que yo creo que la comunidad autónoma tiene que plantearse dónde queremos estar, ¿eh? Sobre todo porque hay otras comunidades autónomas en que la aportación sí que es importante y ayuda significativamente. Nosotros, la comunidad autónoma que tenemos, las dos que tenemos en el fútbol profesional limítrofes, pues es un ejemplo de aportación en ese sentido. Hablo de Aragón y ahora de Castilla-La Mancha, con Guadalajara. Yo quería incidir en lo que está diciendo Víctor. Yo creo que ayudas públicas como tal, pues no es que no deban de existir, tienen que existir dentro de un orden. Y desde luego coincido plenamente con él en el sentido de que lo que no puede ser es que estemos en una completa inferioridad con relación al resto del Estado. La Diputación de Castellón, solamente con la subvención que da al Villarreal, es más que todo el dinero público que en Castilla y León se dedica al fútbol. Entonces eso es un agravio para nuestros equipos realmente importante. Yo tengo claro que el fútbol tampoco está pidiendo subvenciones gratuitas, pero tengo también claro que el fútbol está haciendo un trabajo importante por esta comunidad. El fútbol da empleo a muchas personas y si hay otras empresas que están recibiendo ayudas de las administraciones, el fútbol también es una empresa que tiene que recibir ayudas. Y luego, lo que también tengo muy claro es que hay un retorno patrimonial importante. Yo creo que Soria es más conocido por el Club Deportivo Numancia, por la historia reciente del Club Deportivo Numancia, que por muchas de las cosas que Soria tiene en su historia. O creo que cuando el Valladolid ha estado en Primera División, ha generado mucho más movimiento económico en Valladolid que el que se puede estar generando en Segunda División. Y creo que todo eso la Administración no nos lo está revirtiendo en el sentido que entiendo que el propio fútbol se merece. Si todas las demás empresas, entidades bancarias, acciones culturales, si cualquier otra actividad que hay en la sociedad recibe una ayuda económica de la Administración, yo creo que el deporte la tiene que recibir tanto como la pueda recibir el que más, porque aparte de todo eso estamos teniendo un componente social que creo que es muy importante también. Veíamos hace unos instantes en las imágenes del informe que hacía Fernando Escudero la foto de Carlos Suárez anunciando la compra por más de 4,5 millones de euros. La foto era a la izquierda, creo que era a la izquierda, se encontraba el alcalde de Valladolid y a la derecha el presidente de la Diputación. Javier, era lo que echabas en falta, que en León ahora mismo esa foto no se ha producido. No. Es decir, la foto y el apoyo. No se ha producido y bueno, más bien la relación estaba rota. O sea, es decir, tanto la corporación saliente anterior, que gobernaba otras siglas políticas, había ya un enfrentamiento que se hizo público con la anterior junta directiva, puesto que estaban viendo que el club no se estaba llevando por donde se tenía que llevar. Entonces, pues quizás eso también ha sido la llama que he aprendido, de que ahora el club está como está y los políticos pues dicen, ya lo avisábamos, ya os lo decíamos, y han dejado al club un poco así. Y eso es lo que me duele, porque realmente yo creo que el club, como tal, ellos también tenían que haber sido garantes de ese dinero, ¿no?, de esas subvenciones. Yo entiendo que cuando una institución pública da un dinero, tiene que hacer un seguimiento y tiene que haber un control de dónde va ese dinero, ¿no? Y que es lo que decía el presidente también, que cuando una empresa normal va a hacer una ampliación y va a dar puestos de trabajo, y hay unos fondos de cooperación para el desarrollo de empresas y para la creación de empleos, yo creo que hay una auditoría que es muy exigente para ver que realmente esos puestos de trabajo se crean, que esa empresa hace la ampliación y para eso se dan los fondos, ¿no? Aquí se han dado subvenciones y a lo mejor las subvenciones se han dado sin que hubiera un control fidelino de para qué se destinaban. Ahora se echa la culpa, se buscan culpables. ¿Hasta qué punto la gente externa al fútbol, y hablo de representantes, de agentes, que son los que parece que engordan las fichas de los futbolistas, tienen responsabilidad en la situación de crisis que vive el fútbol actual? Es diferente hablar de Primera División, hablar del Real Madrid, del Barcelona, no sé si también sucede en categorías inferiores, pero ¿pueden tener parte de culpa de esta situación los agentes externos no vinculados directamente con el fútbol? Hombre, hasta ese punto pues no sé
no sé cómo decirte porque tampoco es que controle esa situación. Lo que sí que es verdad es que igual había que tomar una medida a la hora de hacer contratos a los jugadores, porque hay que darse cuenta que los jugadores somos personas, somos trabajadores y mueven familias. O sea, tú imagínate una persona de Cádiz que venga a jugar a Castilla y León, que venga a contar a la familia y, por ejemplo, se tire 6 o 7 meses sin cobrar. La verdad es que yo creo que había que empezar a gastarse lo que uno tiene en verdad para gastar, el presupuesto que tenga y no excederse. Sí, de todas formas, yo creo que el futbolista también tiene que dejar ya ese discurso. El futbolista tiene que empezar a ser coherente y saber dónde va. Lo que no podemos irnos es un futbolista de Cádiz, venir a Palencia porque me ofrecen no sé cuánto y luego cuando a los 2 días no cobro empezar a llorar. Cuando yo voy a moverme de Cádiz a Palencia tengo que tener seguridad de que voy a cobrar. No puedo llegar a Palencia donde sé que todo lo que me están hablando son proyectos, que están muy bien, que los proyectos todos son muy bonitos y muy ilusionantes, pero yo tengo que tener alguna garantía. Y las garantías que hoy está ofreciendo el mundo del fútbol no las puede seguir ofreciendo, porque lo que está claro es que clubes como el Numancia, o la Ponferradina, o el Valladolid, clubes que están cumpliendo en sus pagos, lo que no pueden estar haciendo es satisfacer los impagos de otros. Y el propio futbolista tiene que ser consciente de ello. El futbolista tiene que ir donde lo ofrezcan, pero donde tenga cierta garantía de que va a cobrar y no buscar la garantía siempre del papá fútbol. No, no, no. Usted ya es mayor, usted cuando cobra saca un rendimiento muy por encima de lo que en situaciones normales usted sacaría, entonces cuando no lo vaya a sacar usted también asuma su responsabilidad. Ya, pero es que en el tema del fútbol nadie te garantiza que vayas a cobrar. Sí, desgraciadamente, es muy complicado. o desgraciada o afortunadamente en este país, el único que al final cobra siempre es el futbolista. Desgraciada o afortunadamente, no sé cuál será la lectura que tengamos que hacer en cada caso. De todos modos, ¿cuánto daño ha hecho la ley concursal? Porque eso hace que no todos partan desde el mismo sitio. Equipos modestos, hay gente que puede tener problemas de pagos y pueden levantar jugadores cuando tienen una situación mucho peor que están en esa puja. Bueno, mira, ahora estamos negociando precisamente la renovación del convenio colectivo que regula las relaciones laborales entre la Liga de Fútbol Profesional y la AFE, ¿no? El actual convenio pues, ha tenido una vigencia de 3 años y durante la vigencia de esos 3 años han sido muchísimos los equipos que han incurrido en la vía concursal, precisamente porque yo creo que una de las razones que ha animado es ese fondo de garantía del que hablaba el presidente Marcelino Mateno. ¿Qué consecuencias ha tenido para el fútbol? Yo hablo desde la perspectiva del Club Deportivo Numancia. Desde la perspectiva del Club Deportivo Numancia es un discurso muy conocido en el ámbito del fútbol profesional. La consecuencia ha sido devastadora. Devastadora. Sin embargo, hay otra opinión, otra corriente que opina lo contrario, que dice que gracias a la ley concursal los clubes que han entrado en la misma se han disciplinado presupuestariamente. Bien, es matar moscas a cañonazos. Es como algunas veces, yo he comentado el caso de que en Soria, en época recientes, había pleno empleo, pero porque habían emigrado la mayoría. En fin. Entonces, yo creo que la legislación concursal se debe aplicar al mundo del fútbol, mire usted, sí. Porque si hay obligaciones que los clubes tienen que asumir cuando se convierten obligatoriamente en sociedades anónimas deportivas, también tienen que disfrutar de alguna de las ventajas. Pero el uso que se ha dado, el uso abusivo que se ha dado a la legislación concursal para pervertir la competición, porque aquí estamos en una competición. Es decir, la legislación concursal vale tanto para el sector inmobiliario, para el sector cárnico, para el sector del automóvil y para el sector futbolístico. Pero es que tú en el sector cárnico, en el sector automovilístico, no tienes 20 equipos que hagas como lo hagas, 3 van a bajar. Entonces, legislación concursal, la consecuencia, el análisis que hace el Club Deportivo Numancia, que ha sido un uso espurio, el que se ha realizado de la misma, y desde luego los resultados devastadores. No sé si compartís esta opinión sobre la ley concursal. Bueno, yo creo que ahora está muy de moda, y yo creo que, como bien ha dicho Víctor, bueno, pues habrá clubes que se pueden sentir maltratados, y no cabe duda que habrá otros clubes que habrán podido basar su supervivencia en ello, ¿no? Entonces... Solo os quiero recordar una cosa, los últimos ascensos de segunda división a primera división han sido clubes concursados. Sí, el mensaje que se ha mandado, es cualquier cosa menos un mensaje de fair play deportivo.
Sí, lo que pasa es que en el caso de la cultural yo creo que la ley concursal es la que la va a llevar a la desaparición, porque al no poder cumplir ahora las condiciones del convenio regulador, pues tendrá que disolverse la sociedad. Y con el descenso yo entiendo que va a tener muy complicado el poder cumplir las condiciones del convenio regulador. Sí, lo que pasa es que en el caso de la cultural es una cosa que es lo que leo todas las noches antes de irme a dormir, a ver si se me escapa algo. Te diría que el 76 o el 77% del volumen total de acreedores es empresas de León, pequeños empresarios de León, con cantidades, hombre, no muy importantes. Un 3% corresponde a gente que está fuera y el resto Seguridad Social y Hacienda, ¿no?, que son los que realmente han instado hoy por hoy las liquidaciones que se han solicitado en el juzgado después de haber incumplido el primer pago. Solo es de la Seguridad Social y de la Agencia Tributaria. El pequeño empresario al que se le dé dinero de León, yo creo que, bueno, si ve que hay un ápice de supervivencia del club, no va a instar la liquidación del club, aunque no haya cobrado. No lo va a perdonar, pero bueno, siempre le va a quedar la esperanza de poderlo cobrar. Los estamentos oficiales no, porque se basan en una normativa, en unos artículos, y has incumplido, ya han instado la liquidación del club, y bueno, hay una vía para poderlo volver a retrotraer, pero no cabe duda que es muy complicada y muy difícil. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida con esta situación de los clubes de fútbol de Castilla y León. Buenas noches de nuevo. Espacio Abierto hoy aborda la situación de los clubes de fútbol de Castilla y León. La Cultural perdió la categoría, el Palencia de milagro, y puede haber más sorpresas. De los 80 equipos que había en Segunda B, ahora hay 77. Tienen que subir 3. No sé cuál serán. Marcelino Maté, presidente de la Federación de Fútbol de Castilla y León, ¿qué pasa con esos 3 equipos? Porque todavía no se sabe quién van a ocupar los puestos, ¿no? No, realmente son 78. Hay un problema con Lérida que, como consecuencia de la disolución de la sociedad, al no poder llegar a cumplir el convenio regulador, ahora tiene que sustituirle un club catalán sin necesidad de satisfacer el canon, porque el Lérida este año ha terminado sin deudas con sus futbolistas, pero sí incumpliendo las regulaciones que tenía en el convenio, y solamente nos faltarían de cubrir 2 plazas que tendrán que ser dentro del grupo tercero de la Segunda División B. Para cubrir esas 2 plazas hemos dado un plazo de 10 días, bueno, no llega a 10 días porque finaliza el próximo jueves, y esperamos que algún club de tercera división de esas comunidades que componen el grupo 3 o del resto de España pueda llegar a satisfacer el canon que exigimos y pueda llegar a cubrir la vacante. Algunos han dicho que no sé si habían mirado el Valladolid B, creo, algunos habían estado... Ha habido muchos equipos que han optado por ocupar la plaza, pero que no estaban en condiciones económicas de satisfacer el canon que exigíamos. De todos modos, la situación que hablamos de crisis de los clubes de Castilla y León es similar o peor a otras comunidades autónomas. Es inmejorable, es muchísimo mejor que la del resto de las comunidades autónomas. Al tener pocas ayudas institucionales anteriormente, nuestros equipos no estaban haciendo ninguna tontería, estaban dentro de presupuestos razonables, la gran mayoría de ellos. Y por eso ahora que han descendido esas ayudas y los patrocinios, cuando el resto lo está pasando muy mal, los nuestros lo están pasando mal, pero dentro de lo que es el Estado español están en mejores condiciones que el resto, porque estábamos prácticamente en la misma situación que anteriormente, con una diferencia de ingresos bastante inferior a la que todos los demás que han dejado de percibir cantidades muy importantes. La Cultural está... Pero yo quería volver a incidir en lo que decía antes. Yo creo que, aun siendo conscientes de que nuestros dirigentes y nuestros clubes están siendo razonables, yo creo que tenemos que ser también muy reivindicativos en el sentido de que no podemos seguir compitiendo en desigualdad, no podemos seguir teniendo otras comunidades en las que a través de los apoyos institucionales y a través de los apoyos de empresas públicas, entre ellas las televisiones públicas que hay en cada una de las comunidades, pues estén compitiendo contra nuestros clubes con unos apoyos económicos infinitamente superiores a los nuestros. Si ya de por sí nuestra comunidad, por las condiciones que tenemos dificultades para poder competir, si a eso las añadimos las dificultades económicas que surgen, pues realmente el volver a tener un equipo de Castilla y León en primera división
va a ser algo tremendamente difícil, por no decir imposible. Entonces creo que es algo de lo que todos nos tenemos que mentalizar. O sea, que habría que preguntar también a los ciudadanos si están dispuestos a que el dinero público vaya a parar a los equipos de fútbol. Yo no estoy diciendo que quiero que el dinero público nos lo regalen. Sí, pero no sí, estamos hablando de unas diferencias. Yo preguntaría a los castellanos y leoneses si les gustaría que se dedicase el mismo dinero que dedican otras comunidades autónomas a esos equipos de fútbol. A los castellanos y leoneses les tendremos que decir lo que se está empleando en otras comunidades autónomas, la cantidad del presupuesto que estas comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones emplean en deporte, la cantidad que dentro del deporte se distribuye al fútbol, que entendemos que es el deporte que más masas mueve y que más interés mediático genera, y luego los apoyos que hablábamos antes también a las empresas, porque entiendo que el fútbol también es una empresa, o los apoyos a las actividades culturales o sociales que se están generando dentro de la sociedad castellano-leonesa y que en el caso del fútbol no se están generando en la misma manera. No estoy diciendo que quiero que nos regalen el dinero, todo lo contrario, porque tengo la completa seguridad de que nuestros dirigentes son capaces de trabajar, como lo han estado demostrando a lo largo del tiempo, para lograr tener una buena representación dentro del fútbol nacional, contando con el gran hándicap de que parten con una diferencia abismal con relación al resto de los equipos del Estado español. Víctor Martín, hace un momento has dicho que era partidario de que no se diese ni un... No, pero he dicho, de lo que sobre todo soy partidario es de que no haya desigualdades, que es lo que está diciendo Marcelino. Es decir, lo que no puede ser es que los clubes de Castilla y León partan al inicio de la competición en situación de desigualdad respecto de otros clubes. Y he puesto el ejemplo, clubes de las comunidades autónomas que son geográficamente cercanas a Soria, como es Aragón, Huesca y la comunidad autónoma de Castilla y La Mancha, ¿no? Ahora con el Guadalajara, antes con el Albacete, ¿no? Y estoy absolutamente de acuerdo con Marcelino. Mira, Soria sabemos que es la provincia más pequeña no solo de la comunidad, sino de España. Pues hay una empresa muy importante en Soria que se llama Club Deportivo Numancia Sociedad Anónima Deportiva, que tiene 47 empleados y que con los fijos discontinuos o con los externos que se hacen los días de partido estamos en torno a 70 80 personas que trabajan de una forma u otra con el club. Desde luego, ese movimiento económico desaparece estando en Segunda B y no digamos en Tercera División. Y todo ese análisis también hay que hacerlo. Yo cuando me muestro contrario a que con cargo a fondos públicos le llegue dinero al fútbol, lo digo desde el punto de vista sobre todo de la desigualdad que se está produciendo. Entonces, como la única forma de que no haya desigualdad es que no llegara nada, pues efectivamente nada, pero que tampoco llegue nada al sector de la automoción, y estoy en la capital de la automoción de Castilla y León, y eso no es discutible desde el punto de vista político. Pero esto da lugar a mucho debate, ¿eh? Sí, mejor ahí no vamos a entrar porque si no... Esto da lugar a debate. Nos podemos... ¿Cuánto dinero puede generar un Real Valladolid, Athletic Bilbao, o un Real Valladolid, Real Madrid, un domingo o un sábado a las 8 de la tarde en Zorrilla? ¿Cuánto dinero no genera en Valladolid? ¿O cuánto dinero no genera en Burgos un Burgos Athletic Bilbao o un Burgos Real Madrid? ¿O en León un Burgos Oviedo, un Burgos Sporting? ¿Cuánto dinero no genera? Mira el partido del Barcelona de Copa del Rey. Es que tenemos que ser conscientes, y tenemos que ser conscientes de que el fútbol, aparte de todo lo que tiene también sus cosas buenas. Y que hay muchos negocios y muchos establecimientos que están viviendo o están sacando una rentabilidad importante a cuenta del fútbol, y el fútbol tiene que tener un retorno. ¿Cuántos minutos ocupamos los medios de comunicación con el fútbol? ¿Cuántos minutos ocupamos las radios de Castilla y León, los diarios, las televisiones? ¿Cuántos minutos y qué retorno ofrecen al fútbol? Eduardo, ¿qué análisis se ha hecho en este país serio acerca de la importancia que puede tener una liga tan fuerte y tan atractiva como es la Liga de Fútbol Profesional en España, la Liga BBVA, en relación con una situación, y no quiero ser tildado de populista ni demagogo, una situación de crisis social como la que vive este país? Esa es una demanda que hacemos. Desgraciadamente comunicamos muy mal los gestores de fútbol, porque yo creo que desde los años 70, en que un programa por la noche dijo que los que gestionamos el fútbol éramos bebedores, comedores, no sé cuántas cosas, yo no me veo reflejado ahí, pero bueno, comunicamos mal. Es decir, el fútbol español es un elemento vertebrador de la sociedad, es un elemento ilusionador. La pena de todo esto es que cuando estamos en la excelencia deportiva, estamos en la ruina económica. Y desde luego tenemos mucho que mejorar,
Yo es que no soy el tertuliano, tampoco quería entrar yo en el debate, entonces bueno, veo que vais ahí en el mismo camino. Sí es cierto que claro que tiene que ver que el fútbol y que genera una riqueza, de hecho estar en primera, estar en segunda no tiene absolutamente nada que ver y que todos salimos favorecidos cuando los equipos están en categorías superiores o están en tercera, como es el caso de la Cultural. Nos queda muy poco tiempo y por ir cerrando y por casos puntuales, la Cultural, ¿por qué tercera, intentar la viabilidad para continuar en tercera? ¿No es mejor desaparecer? Algunos pensarán, pues dada esa situación, a lo mejor es mejor partir de cero. Sí, no cabe duda, o sea, no seamos, decir lo contrario sería falsear la realidad. Este club tenía una deuda el año pasado de 7 millones de euros, pasaba de 7 millones de euros, a través del concurso de acreedores se fijó en 3.600.000 euros, y no cabe duda que estar en tercera, hay que pagarlos en 5 años, el primero ya se incumplió, con lo cual quedan 4 años para pagar ese dinero, y estar en tercera, bueno, pues va a quitar muchas posibilidades de poder pagar el concurso, pero es que en segunda B tampoco se podía pagar, porque un club que tenía un presupuesto de 1.100.000 con 1.800 socios y generaba entradas de 600.000 euros, perdía cada año 500.000 euros. Y una pregunta que antes que no quiso que me quede en el tintero. ¿Qué le parece la repercusión que ha tenido en la sociedad leonesa el descenso de la Cultural y Deportiva leonesa? Porque pues, si nos retraemos a lo que sucedió con el Celta, lo que pasó con el Sevilla, que prácticamente paralizaron las ciudades, nosotros mandamos equipos, pero había poco que contar. Claro, eso es a lo que voy, ¿no? Que es una pena. Yo ahora estaba hablando con Pelayo y Palencia, la ciudad vecina, pasa de los 3.000 socios y nosotros, con 160.000 habitantes o 170.000, tenemos 1.800. Y tenemos un campo para ocuparlo de 14.000 plazas que costó 30 millones de euros, y que mantener ese campo, no nos olvidemos, que lo paga el ayuntamiento, mira Víctor, todos los gastos, y se hace cargo de más de 600.000 euros, correcto. Entonces, vamos a devolver esas sinergias, ¿no? Pues no, somos 1.800 socios, y luego además el otro día hubo una manifestación, pues éramos 500, no nos movimos ni de la plaza porque no llenábamos ni la calle. Pues eso es lo que quiero decir, que tampoco el club se ha visto arropado ahora, quizá también por el desencanto que viene de los años anteriores. ¿En Palencia habéis visto un mayor apoyo? La gente ha estado ahí, ha echado el resto, y sí ha habido un incremento, ¿no?, de socios. Sí, la verdad, como he comentado antes, que los primeros en alabarles es a ellos, porque sin ellos no habíamos conseguido salvar esta situación. Y en cuestión de días, como digo, en el mes de junio, pues ha conseguido pasar los 1.000 socios. Yo creo que está a la altura de muy pocos clubes de segunda B, y esperemos que sigan apoyando ahora hasta que empiece la temporada. Voy a volver a una pregunta que hice al inicio. Va a ser complicado empezar la temporada, y lo hablábamos, con incluso porcentajes diferentes. En una misma plantilla de 25 jugadores, en el que uno vaya a percibir el 80% de su salario, otro vaya a percibir el 40%. Como jugador, ¿cómo ves esta situación? Sí, pues es una situación un poco delicada y complicada, porque en una semana empezamos a entrenar, todos nos vamos a ver, sabemos más o menos que cada uno ha cobrado un porcentaje, y la verdad es que lo más normal sería cobrar todos por igual, echar todos el brazo a torcer un poco, que el club consiguiese salir adelante. Y bueno, espero que se solucione todo, y estos dos jugadores que han pedido la totalidad, que les entiendo, pero igual no comparto esa idea, porque en el caso igual de Paulino sí, porque acaba contrato y es normal que pida la totalidad, pero en el caso, por ejemplo, de Alejandro, es un jugador con 2 años más de contrato, que creo que tenía que haber echado un cable al club, porque el día de mañana él va a seguir aquí en el Palencia, y bueno, él sabrá por qué lo ha hecho, y esperemos que todo esto pues se solucione lo antes posible. ¿Los clubes de fútbol van a terminar como la NBA, con un tope salarial para evitar también situaciones de este tipo? Yo creo que no, yo creo que es imposible. Es imposible por 2 razones. Primera, porque la NBA es una competición cerrada, no hay ascensos ni descensos, mientras que la competición española es abierta, y luego porque además en la competición española los grandes clubes compiten a nivel continental. Por lo tanto, cualquier acuerdo de esa naturaleza creo que exige 2 requisitos, ¿no? El carácter cerrado de la competición, en el que no creo, y que el ámbito de aplicación no sería el ámbito español, sino el ámbito continental, el ámbito de la Unión Europea por lo menos. Por lo tanto, no lo veo a corto plazo, no lo veo de ninguna forma. Yo añadiría un tercero, y es que somos españoles.
No me he atrevido a decir eso mismo, eso también, porque... Para lo bueno, para lo malo. Porque desde luego los pactos entre caballeros que yo he visto en el mundo del fútbol, pues vamos a correr un tupido velo, ¿no? No me atrevo a decirlo, pero estoy de acuerdo con Marcelino, absolutamente, absolutamente. Bueno, respecto a la cultural, ¿qué política vas a llevar el club ahora para intentar retornar a las categorías en la que estaba? Tenéis, no sé, estarán los ánimos bastante bajos. Sí, pero... es una situación complicada, pues porque aunque hemos descendido de categoría, todavía sin tener que hacer frente al presupuesto del año que viene, en caso de que siguiéramos en tercera, ya tenemos que hacer frente a más de 250.000 euros que corresponden a la temporada anterior. Es decir, hay que pagar al cuerpo técnico 75.000 euros, hay que pagar 120.000 euros Seguridad Social y Hacienda para que nos quiten el concurso, la instancia de liquidación, hay que pagar al personal de oficina que lleva sin cobrar 7 meses, que son 40.000 euros. Esa es la situación del club, las arcas a cero y que... Al final sí que teníamos que haber puesto una cuenta, ¿no? Para... Yo me lo estaba pensando, SOS, con un número de cuenta. Salvemos la cultu. Una cuenta en Caja España y Caja Duero, porque también han sido instituciones financieras que han ayudado mucho al fútbol, ¿no? Y que, bueno, pues que están en ese impasse de la SIP, y nosotros, por ejemplo, pues hemos terminado, y la Unión Deportiva Salamanca, hemos tenido el patrocinio. Nosotros estamos muy agradecidos del trato que nos ha dado, ¿no? Pero estamos ahí esperanzados de que... ¿Esperanzados o expectantes a ver qué es lo que expectantes sucede? Porque y parece que ahora no se ¿no? suelta nada hasta que no se sepa si se unen con Unicaja, si al finalmente... Sí, no, y va a ser difícil. Yo creo que va a ser difícil viendo con lo que pasó el año pasado con el Real Valladolid, que no renovó el patrocinio, ¿no? Y esto nos lleva a que desde luego, el presupuesto del Club Deportivo Numancia va a sufrir una merma en materia de ingresos entre 500.000 y 900.000 euros. Y tendremos que salir adelante, como sea. Nos quedan 3 minutos, una reflexión de 30 segundos de qué creéis que va a pasar en el futuro inmediato, en esta próxima temporada. La situación es la que es, pero ¿qué creéis que va a pasar? Bueno, yo tengo esperanzas en que la situación económica del país mejore y eso ayude a mejorar la del fútbol. Y luego también tengo esperanzas en que la situación de nuestros clubes y sociedades anónimas deportivas mejore, porque estamos expectantes con relación a las nuevas iniciativas legislativas que se están produciendo en el Congreso de los Diputados y también dentro de los órganos futbolísticos, tanto en la Liga como en la propia Federación, en las relaciones de control económico de los clubes, que yo creo que van a ir dando pasos en el sentido de que la responsabilidad de nuestros dirigentes a la hora de dirigir los clubes sea todavía mayor de la que puede llegar a ser en estos momentos. Una última llamada. Pues nada, nosotros vamos a intentar por todos los medios conseguir involucrar en este último empujón a las instituciones, porque no tenemos otra vía. Este club solamente puede subsistir o bien con la aportación económica de un gran holding que esté vinculado al mundo del fútbol, como ha pasado en Málaga, y que no tenga prisa en recuperar ese dinero, o bien pues en que las instituciones, y en este caso no tengo nadie más que el Ayuntamiento y la Diputación de León, den el último esfuerzo en salvar un club, pero no por salvar, sino que lo salven y que además a partir de ahí pues que se pueda elaborar un buen proyecto serio y deportivo. ¿Y para Palencia qué pedimos? Pues nada, pedir, yo creo que ya lo hemos conseguido, lo que todos hemos querido. Y nada, pues pedir por pedir algo, decir que ojalá este año a nivel deportivo y económico las cosas salgan mejor que esta temporada pasada y que bueno, y que la ciudad de Palencia pues disfrute de fútbol este año. Estábamos hablando de que iba a ser histórico, 10 equipos en Segunda B y no se va a lograr, ¿no? Era una temporada histórica, ¿no? Iba a ser difícil que no consiguiésemos subir. Hubiera preferido tener menos historia en Segunda B y mejor en Segunda y en Primera. Última reflexión, hoy he oído por ahí que había jugadores del Numancia que se han ido, que ahora estarían dispuestos a volver. Quieren muchos jugadores volver al Numancia, se ve que es que porque pagan al final, ¿no? A fin de mes. También hay jugadores a los que aspiramos y no quieren venir, o sea que hay de todo, ¿no? No, pero lo que, mira, eso sí que es uno de los grandes éxitos de nuestra casa, ¿no? Yo invito a que se haga un análisis de qué jugadores han salido los últimos 10 años del Club Deportivo Numancia y han salido mal. Eso nos reconforta como personas, porque esto lo conoce Marcelino Maté, nosotros buscamos mucho la calidad humana y buscamos mucho el trato humano. Es que la calidad de vida está en Soria, no en Madrid ni en otras ciudades. Gracias a los 4 por estar aquí y contarnos
vuestras historias, algunas muy tristes. Nosotros nos tenemos que ir y estaremos expectantes de lo que va a suceder en lo que resta ahora en los despachos, pero también en la próxima temporada en los clubes de fútbol de Castilla y León. Pasen una feliz noche. Nosotros volvemos la próxima semana.